Salmo capítulo 34, versículo 19, me dice un amén cuando lo tiene. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Habíamos estado conversando la semana anterior sobre que muchas son las aflicciones que tenemos en la vida, muchos son los problemas, las tribulaciones, las angustias, sean financieras, matrimoniales, sean de relaciones personales, sean de salud, de enfermedad. Todos nosotros, los seres humanos, vivimos aflicciones. Algunos más, otros menos, algunos saben manejarla de una manera diferente, otros no la saben manejar, pero todos nosotros, independientemente de quién sea, tenemos aflicciones. Y dice la Biblia que son muchas las aflicciones del justo. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque dentro, por ejemplo, del mover de las culturas eclesiásticas en nuestro tiempo, se nos ha querido inculcar la idea de que el cristiano no tiene por qué pasar necesidades, o que el cristiano no pasa por problemas, o que el cristiano todo le tiene que ir bien. Y eso es un mito, eso es totalmente falso, eso es totalmente no cierto. El cristiano pasa por aflicciones, el cristiano tiene problemas, el cristiano no tiene una vida matrimonial perfecta donde no hay conflictos, el cristiano no tiene una familia maravillosa que nunca se discute, nunca se pelea, nunca hay problemas. Eso no existe. Las familias cristianas son imperfectas. Los matrimonios cristianos son imperfectos. Por consiguiente, todos nosotros en algún momento vamos a tener una dificultad, una aflicción, un problema, una tribulación de cualquier índole. La diferencia es lo que hacemos en medio de la aflicción. La diferencia es cómo abordamos la aflicción. La diferencia es cómo nos comportamos cuando vienen las circunstancias. Esa es la diferencia. Ahora, nosotros tenemos que entender algo. Las aflicciones, como dijimos la semana pasada, producen una bendición en nuestra vida. Por eso, al hablar de una aflicción, no podemos hablar solo de algo malo. La aflicción como tal es algo bueno y necesario dentro de la vida del cristiano. La aflicción es algo que todos nosotros tenemos que aprender a caminar. Todos nosotros, independientemente quién sea, tiene que aprender a caminar en medio de la aflicción y aprender a mantenerse firme en medio de las dificultades. Si usted agarra los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesús agarró a los discípulos, literalmente los sentó cada vez a la par de él y les fue diciendo todo lo malo que les iba a venir. Usted agarra capítulo 1 de Mateo, capítulo 2 de Mateo, capítulo 3 de Mateo, y usted va viendo cómo les va diciendo todo lo malo. Y les va poniendo todo el escenario y les va construyendo toda la dinámica hasta terminar con lo que va a pasar en los tiempos finales. Y nunca Jesús les mintió, nunca les dijo todo ustedes va a ser maravilloso, todo va a estar fantástico, todo el mundo los va a querer. No, al contrario, siempre les dijo las cosas que tenían que aprender. Les dijo, por ejemplo, que los iban a despreciar, les dijo que los iban a perseguir, les dijo que la gente los iba a aborrecer, les dijo que iban a hacer cosas feas con ellos, les dijo que iban a haber problemas. Siempre fue enfático en decirles, hey, esto es lo que hay y es lo que vamos a pasar. Pero lamentablemente hoy en día la deserción más grande de la iglesia se da cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las dificultades, cuando la gente choca de frente contra los problemas, es donde la gente sale huyendo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo yo malo? ¿Y por qué me va tan mal? ¿Y por qué yo tengo tantos problemas? ¿Y por qué a mí una enfermedad? ¿Y por qué un problema financiero? ¿Y por qué mi matrimonio? Vea cómo está, vea que esto, vea que el otro, vea que aquí, vea que allá. Y Dios ya se olvidó de mí, y si Él se olvidó de mí, entonces aquí no hay nada que hacer. Y nos enojamos con Dios. Pero realmente el camino de la aflicción, el camino de las tribulaciones, el camino de las dificultades es parte importante del caminar nuestro en Dios. Y así como vimos la semana pasada que la aflicción, la tribulación produce en nosotros paciencia, trae como bendición que nos hace personas pacientes. Hoy vamos a ver una segunda bendición que viene a través de las pruebas. Y quiero que vaya conmigo precisamente a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 5.
Y quiero responder en esta mañana una pregunta que le dejé la semana pasada. ¿Por qué nos asustan tanto las aflicciones, los problemas, las tribulaciones? ¿Por qué nos causan tanto problema? ¿Por qué es que diariamente usted y yo sufrimos tanto cuando algo no sale de la manera que esperábamos? ¿Por qué nos causa tanta bronca, diría alguien por ahí? Y quiero responder en esta mañana con las palabras que Pablo respondió. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 5, ¿me dicen amén? Vea lo que dice la palabra. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Voltee el que está a su lado y dígale, en todo fuimos atribulados. Ahora voltee el que está a su lado y dígale, seremos atribulados en todo. En todo, dice Pablo, en todo fuimos atribulados. Y enfoca dos cosas grandes. Dice, de afuera, conflictos. De adentro, temores. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Y esta es la razón por la que nos causa tanto problema la aflicción como seres humanos que somos. Porque todo problema externo, vea que Pablo está diciendo, de fuera, conflictos. Los problemas que hay afuera. Y todo lo que hay a nuestro alrededor, en la familia, los hijos, la esposa, las finanzas, las discusiones, las diferencias de carácter, los problemas que hay entre interpersonales con la familia, en las finanzas, tanto problema de deudas, circunstancias, que crédito, que se dañó la licuadora, que se dañó la lavadora, que hay que arreglar el carro, que hay que sacar plata para esto, que hay que el otro. Todos los problemas vienen de fuera. El problema es que todo lo que nos viene de fuera causa un efecto interno, y ese efecto interno es temor. Dice Pablo, de adentro, temores. Y no hay nada que cause más temor en el ser humano que la aflicción, la tribulación, los momentos difíciles de la vida. Porque cuando tenemos una crisis financiera, no nos provoca un problema la crisis financiera como tal. Nos provoca problema el no saber si vamos a aguantar, si vamos a poder tener para llegar a fin de mes, si vamos a tener la plata para pagar el préstamo, si vamos a tener la plata necesaria para trabajar el resto de la quincena. Cuando tenemos problemas matrimoniales no nos preocupa tanto el problema que se esté generando, nos preocupa el hecho de que eso quebrante nuestra relación matrimonial y la lleve a un colapso y terminemos en un divorcio, terminemos separados, los hijos por un lado, la esposa por el otro, el papá por el otro, y esas dificultades como tal. Cuando tenemos cualquier problemática, lo que causa en nosotros son temores. A usted llega y le duele algo, le duele el estómago, y ya usted, su mente dispara y empieza a imaginarse todo lo malo. Y hay gente que se autodeclara con cáncer, con el hígado que está malo, que esto se me dañó, que lo otro se me murió, ya se mató solito. Y no tiene nada, pero ya se automató porque tuvo un dolor de estómago. Cuando tal vez la realidad, simple y llanamente fue que comió algo y le cayó pesado. Pero ya tiene cáncer de todo tipo, ya tiene problemas porque de todos modos la abuela se murió de eso, el perro se murió de eso, el tío se murió de eso y todo el mundo se murió de eso. Entonces si a mí me duele el estómago, de eso me voy a morir también. Porque lo que causa es un temor. Y ese temor empieza a consumirnos por dentro. Todos nosotros cuando estamos en aflicción tenemos miedo. Todos nosotros. En la aflicción nos produce miedo. ¿Se ha preocupado usted alguna vez por algo que no pasó? ¿Se ha preocupado usted alguna vez por una situación que nunca en la vida llegó a suceder? Y usted sufriendo y haciendo y diciendo y poniendo y demás, y al final de cuentas nada de lo que usted se imaginó pasaba. Y es lo que le pasa a uno cuando va al médico.
Mi papá tiene un dicho, mi papá dice, yo nunca voy al médico porque uno entra sano y sale enfermo. Y entonces una vez me atreví y le pregunté, le digo, ¿por qué usted dice eso? Dice, sí, vea, yo ahorita no tengo nada, dice él. Dice, voy al médico, me hacen exámenes y me dicen que padezco de todo. Y yo le dije, no es que usted va sano y regresa enfermo. Usted va enfermo y regresa enfermo. La diferencia es que usted va enfermo sin darse cuenta y regresa sabiendo que tenía algo, porque usted nunca ha ido al médico. Y si usted nunca va al médico, usted siempre va a creerse sano hasta el día que lo entierran. Y dice, no estaba tan sano, estaba mal. Pero a veces los diagnósticos nos van a asustar. Pablo dice, en todo fuimos atribulados. En todo. Y no lo está diciendo alguien que era malo espiritualmente o alguien que tenía problemas espirituales. Lo está diciendo un referente espiritual muy elevado. En todo fuimos atribulados. Porque después de todo, pareciera que las aflicciones tenderían a aplicar a la gente que va mal y no a la gente que va bien. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque al final de cuentas, independientemente de todas las promesas que Dios nos ha dado, como cuáles, Dios no nos va a dar carga que no podamos llevar sobre nuestros lomos. O sea que cuando viene un problema, cuando viene una tribulación, cuando viene una aflicción, no es superior a lo que usted soporta. Cuando a mí alguien me dice, pastor, es que ya no aguanto, a mí de verdad, yo le soy franco y sincero y voy a sincerarme. A mí me dan ganas de decirle, ya, deje de hacer crisis. Porque Dios no le va a dar nada que no pueda usted llevar. Eso es una promesa de Dios. O sea, Dios no me pone una carga sobre mi lomo que yo no me puedo echar al hombro. Aunque en el momento yo sienta que esa carga me está aplastando y me tiene debajo de la caja. La realidad es que no es cierto. No puede ser superior la carga a lo que yo soporto. Eso es bíblico, eso es una promesa. A pesar también de que hay promesas como que juntamente con la prueba, Dios nos da la salida, o sea, juntamente con el problema, con la aflicción, con la dificultad, con lo que sea, está la salida. O sea que usted pudiera abrir sus ojos, usted ve su problema aquí y ahí está la salida. Usted nada más debería inclinarse un poquito y voltear a ver y decir, esa es la salida. No la vemos. Eso literalmente funciona como funcionan las mamás. ¿Y cómo funcionan las mamás? Usted nunca encuentra nada. Pero usted le dice, mamá, no encuentro tal cosa. Está en el sillón de la sala. Ya busqué en el sillón y ahí no hay nada. Vaya, revise. Te va, escarba, busca y hace todo, no encuentra nada. Mamá, ya volví, no hay nada. Y la mamá se va y hace, ¿y esto qué es? Y para ella lo hacen así en ese tono. ¿Y esto qué es? Y uno, eso no estaba ahí. Eso no estaba ahí. Yo le puedo garantizar que eso no estaba ahí. Así es Dios. Usted está ahogándose en un problema. Está ahogándose en una circunstancia. Está ahogándose en una circunstancia. Y el día que Dios le permite salir de la tribulación, del problema, de las circunstancias, usted dice, mira, la salida siempre estuvo ahí. Todo era tan sencillo como eso. Pero no lo vi. Pero también la Biblia declara de que todas las cosas nos ayudan a bien. Es otra promesa de Dios. Todas las cosas me ayudan a bien. Dígale que está a su lado. Todo te ayuda a bien. Aunque sea malo. Es otra promesa de Dios. Todo me ayuda a bien. Aunque en el momento sea espantoso, sea desagradable, sea duro, me haga llorar, me haga sufrir, no logre estabilizarme, todo me ayuda
a bien. Todo. Es otra promesa de Dios. Pero, ¿qué pasa con esto? Que dentro del proceso de lo que Dios quiere bendecirnos a través de las aflicciones, a través de los problemas, tenemos que comprender realmente para qué están ellas ahí. ¿Por qué? Porque no solo me producen paciencia. Hoy quiero enseñarle otra cosa, otra bendición más que viene a su vida a través de las aflicciones. Y quiero que vaya conmigo a la palabra. Job capítulo 42, versículos 5 y versículo 6. ¿Me dice un amén? Job capítulo 42, versículo 5 y versículo 6. Lo tenemos. Y vea lo que dice la escritura. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero quiero aumentarle algo que normalmente le cortamos al versículo. Siempre decimos, como dijo Job, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Pero quiero que le leamos el versículo siguiente, que siempre se lo quitamos a ese pasaje. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Esa es la frase de Job. Es la conclusión de Job después de toda la aflicción vivida, después de todo el problema, después de toda la tribulación que pasó. Él llega a esta conclusión y dice, ahora me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Gracias por la tribulación. Gracias por el dolor. Gracias por todo lo malo que me pasó, porque por primera vez mis ojos espirituales se han abierto. Y entiendo que tengo que arrepentirme. ¿Arrepentirse de qué? ¿Arrepentirse de qué se va a arrepentir Job? Si cuando arranca el capítulo 1 de Job dice que era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero este Job no es el que termina diciendo, tengo que arrepentirme, ahora me aborrezco a mí y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe qué? Job entendió la relación con Dios de una manera diferente. Ahora sus ojos se abrieron y dijo, suave, he actuado mal, he estado haciendo las cosas inadecuadamente. Yo necesito arrepentirme. Por primera vez mis ojos se están abriendo y yo siempre he creído que estoy haciendo bien las cosas, siempre he creído que estoy correcto, siempre he creído que las cosas caminan bien y hoy me doy cuenta de que no, por primera vez mis ojos espirituales se han abierto, pero se abrieron a través de el sufrimiento, a través de la aflicción, a través de la tribulación. Y muchas veces, mi hermano y mi hermana, sus ojos espirituales no se van a abrir porque le lea la Biblia, no se van a abrir porque usted agarre su Biblia y la lea en la casa, no se van a abrir porque alguien te diga lo que tienes que hacer. Se van a abrir cuando tú pasas por momentos difíciles, cuando estás en la crisis, cuando estás en la tribulación, cuando literalmente estás sufriendo. En ese momento muchas veces tus ojos espirituales se van a abrir. Y lamentablemente hasta en ese momento habremos de decir, como dijo Job, ahora me arrepiento en polvo y ceniza. Por eso hay gente que su arrepentimiento genuino no llega antes, sino a veces hasta en un lecho de muerte, en una cama, tiempo antes de partir con el Señor. Porque fue tal vez la única manera de que esas personas reconocieran de que su vida había caminado mal. Posiblemente es como muchos de nosotros, tal vez hasta que estamos en una crisis severa, es que realmente llegamos a decir, en algún momento, sí, he hecho mal delante de Dios. Sí, lo estoy haciendo mal.
Job expresa esto en un momento clave donde su vida real había sido puesta en evidencia. La versión traducción lenguaje actual dice lo mismo, pero de una forma más enfática. Dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Lo que antes sabía de ti es lo que me han contado. Y vean, hermanos, lamentablemente esta es una realidad. La mayoría de gente en nuestras iglesias camina con lo que alguien le ha contado, pero no conocen a Dios. Es una tristeza, es algo muy lamentable, pero una realidad de la cual como iglesia, como cristianos, no nos podemos quedar atrás. Muchas de las personas que caminan en la iglesia no han conocido, no conocen y posiblemente no conocerán a Cristo. Y usted dice, pastor, eso es imposible que suceda. No, no es imposible. Ha sucedido a través de los años y seguirá sucediendo. Usted encuentra a Samuel y algo cataloga a Samuel antes de su encuentro con el Señor. Dice que Samuel no conocía a Dios. Usted encuentra a los hijos de Elí, ellos servían en el templo, pero no conocían a Jehová. Y podemos encontrar miles de ejemplos de personas en la Biblia que caminaban en el caminar del Señor, pero no conocían a Dios. Las pruebas, las dificultades, los momentos difíciles han llevado a gente a conocer a Dios y han llevado a gente a recorrer el camino nuevamente de Cristo a través del problema. Por eso una de las bendiciones grandes que va a traer la aflicción en nuestra vida es que nos va a recaminar. Nos va a volver a poner en el camino de Cristo si es que nos hemos separado, o nos va a meter si es que nunca entramos. Hay muchos de nosotros literalmente, hermanos, que no entraremos al caminar del Señor si no es a la brava, si no es a través del leño, golpes y aflicciones. Y si usted no me cree, vaya conmigo al Salmo 119, 67. Salmo capítulo 119, 67. Y me dice un amén cuando lo tiene. Salmo capítulo 119, 67. ¿Lo tenemos? Vea lo que dice la Biblia y lo que expresa el salmista. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cómo andaba antes? Descarriado. ¿Cómo ando ahora? Guardando tu palabra. ¿Qué pasó entre descarriado y guardar la palabra? Fue avergonzado, fue humillado, pasó circunstancias difíciles que lo pusieron contra la pared, pero estas le hicieron reconocer que su vida no andaba bien y a partir de ahí empezó a guardar su palabra. Hay gente que anda buscando el secreto, el eterno principio de la prosperidad en todas las instancias, incluida la financiera. Es muy fácil. Josué lo dice. Dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que hagas conforme todo lo que en él está escrito y que entonces todo te va a salir bien y serás prosperado. Fácil. Lo difícil, hacer la condición. Si somos honestos, muchas veces en medio de la crisis financiera deberíamos preguntar, ¿estoy guardando bien la palabra de Dios?
¿Estoy haciendo lo recto delante de Dios? Porque muchas veces pudiera ser simplemente la muestra, la señal de Dios de decirle: suave, te estás saliendo del carril, reintégrate al camino. Cuando David peca y adultera, David no tuvo un arrepentimiento. No encontramos a un David diciendo: uy, he pecado contra Dios y contra el pueblo. Voy a arrepentirme, voy a ir al templo y voy a presentarme delante de Dios y voy a pedir perdón por mi pecado. Ese no es el David que encontramos. Encontramos un David que dice: hay que ver cómo ocultamos la torta. Vamos a ver cómo le metemos este chiquito al papá. Y lo intentó y no lo logra. Dice: bueno, no nos resultó. Bueno, si no pudimos meterle el chiquito al papá, matemos al papá. Nos volamos al papá y mató al papá. Y hasta ahí no hay arrepentimiento en David. Y mata al papá. Y recoge a la mujer y se la lleva y se oculta el problema. No hay un arrepentimiento. Todo camina y transcurre. Y David sigue su vida como si nada hubiera pasado. Aquel hombre que había entrado danzando, aquel hombre que había entrado saltando, aquel hombre que había entrado con júbilo delante de Dios, aquel que había traído la presencia de Dios al palacio, a la gente, aquel hombre que sabía meterse en la alabanza, que había tenido todo el concepto de la presencia de Dios y la había disfrutado en su máximo esplendor, ahora no sentía nada, ni remordimiento sentía. Hasta que el profeta llega donde David y le dice a David: David, vea, pasa lo siguiente. Y le cuenta una historia. Y David ni le calza la cabeza, ni la pensó. Se fue redondo y le dice: merece morir. Y el profeta le dice: ese es usted. Y yo no sé qué le preocupó más a David, si lo que él había proclamado o el hecho de que todos los que estaban alrededor en ese momento habían volteado a ver a David como: ¿qué hiciste? Porque a veces nos preocupa más la imagen que la torta, ¿no? Yo me imagino a todos los que estaban ahí viendo a David. Se hace un silencio rotundo. Hay un silencio radial. Nadie se atreve a mencionar ni una palabra. Recuerde que era el rey. Pero David supo que en medio de esa humillación, Dios estaba inquietándolo al arrepentimiento. Y es ahí donde David doblega. Y es ahí donde David empieza a buscar el arrepentimiento delante de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera mandado al profeta a presentársele de frente, a encararlo, a humillarlo de cierta forma frente a toda la gente que estaba en palacio? ¿Se hubiera arrepentido David? Posiblemente la respuesta es no. Y posiblemente si muchos de los pecados, muchas de las faltas, muchas de las circunstancias que nosotros cometemos diariamente no salieran a flote, posiblemente nunca nos arrepentiríamos de ellas. Es cuando salen a la luz, es cuando son evidentes, aún con medio y todos los problemas que generan. Es ahí donde realmente muchas personas van a doblegar su vida y van a decir: necesito un arrepentimiento genuino de esto que está mal. Pero hasta ahí nos damos cuenta que la tribulación, la aflicción, realmente produce en nosotros un arrepentimiento genuino. ¿Nos gusta? No. Ahora, pastor, entonces Dios cada vez que hace uno algo malo le cae con juicio. No. El juicio es el resultado de lo que nosotros hacemos malo. Dios lo único que hace es permitir que las cosas pasen y utilizarlas para proceder a jalarnos a su presencia y a traernos de nuevo al redil, traernos de nuevo al caminar, traernos de nuevo a la vida espiritual y que hagamos: hey, suave, hemos hecho lo malo delante de Dios. Nos hemos apartado de sus caminos,
hemos realmente dejado de lado su presencia, hemos dejado de buscar y hemos dejado de estar. Y sabe, cuando usted llega a puntos de donde usted dice, la vida que tengo hoy no es lo que yo espero, debe examinar qué está sembrando, qué ha sembrado. ¿Cuál ha sido tu siembra? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no entendemos esto, nos quejamos, nos molestamos, le echamos la culpa a todo el mundo, atacamos a aquel, atacamos al otro, atacamos aquí, atacamos allá, nos ponemos molestos con esto, con el otro, con no sé cuánto. ¿Para qué? Mejor pregúntese, examínese y pregunte, ¿qué me está enseñando Dios a través de esta circunstancia? Aprenda. Yo en medio de toda crisis no pregunto quién fue el culpable, yo pregunto, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Y sabe por qué le hago esa pregunta? Porque si Dios ha permitido que yo esté en esa circunstancia, hay una realidad que no podemos cambiar y es algo Dios me está enseñando a mí, no al otro, no a la persona que provoca el problema, es a mí a quien Dios me está enseñando. Soy yo el que tiene que aprender algo. Soy yo el que tiene que ver qué es lo que necesito aprender para que esta circunstancia se termine. Soy yo el que tiene que ver qué pasa, porque la enseñanza es conmigo. Dios no me va a enseñar algo y me va a permitir pasar a mí una tribulación para que yo le enseñe algo a Melanie. No, fijo, primero lo voy a aprender yo. Y fijo, es a mí a quien me lo van a enseñar. Y le tengo una grata noticia, puede que cuando yo lo aprendo, cuando yo lo entiendo, cuando yo lo asumí y veo a alguien que está pasando por lo mismo, le quiero enseñar para que no pase por donde yo pasé. ¿Y qué cree que va a pasar? No va a hacer caso. No importa con qué dibujos usted se lo haga. Hasta que no se lleve el guamazo, hasta que no se lleve el sopapazo, hasta que no se reviente contra el problema, no llega a entenderlo. Por eso cuando la gente se estrella contra las cosas que tal vez usted ya le ha advertido, y usted le dice, pero si yo ya le había dicho. Sí, pero es que pasa, uno no aprende hasta que le pasa, ¿verdad? Hasta ahí llega uno y aprende. Hasta en ese momento es que una persona llega y dice, sí, he aprendido. Pero quiero que vaya conmigo a Hebreos, capítulo 12, versículo 7. Hebreos, capítulo 12, versículo 7. ¿Me dice un amén? Y vea lo que dice la Biblia, si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es a quien? A quien el Padre no disciplina. Y hay dos palabras claves aquí, soportar y hijos. Porque normalmente siempre que hay una aflicción, nosotros nunca pensamos, nunca nos cabe en la cabeza que eso pudiera ser una disciplina. No nos comprendemos ese concepto, decimos, hay un problema, hay una aflicción. Buscamos culpables, buscamos soluciones, pero nunca nos preguntamos, suave, ¿esto será un proceso de Dios, una disciplina de Dios para enseñarme que algo no lo estoy haciendo bien? Cuando yo tengo que castigar o disciplinar a mis hijos, ya sea con algo que a ellos les gusta o inclusive a través de algún castigo de otro nivel, ellos nunca entienden que eso es disciplina para educación, una disciplina de formación. Ellos siempre van a creer que papá es un necio, que papá solo le está haciéndome la vida imposible, que papá nunca me entiende, que papá no me quiere, que papá solo está pensando en esas cosas. Y cuando Dios también nos está formando, no lo vemos como una formativa de Dios.
lo vemos como un ataque, como un castigo. Cuando en realidad muchas veces la disciplina de Dios va a tener forma de aflicción, va a tener forma de problema, va a tener forma de angustia y tribulación. Pero dice la Biblia que si lo soportamos, vea que la Biblia aquí no dice que nos llegue a gustar, porque no nos va a gustar. Dice que si la soportamos, Él nos va a tratar como hijos. ¿Y sabe qué quiere decir aquí que nos trata como hijos? Es que nos trata con cariño, con amor, con ternura, a pesar de que nos va a disciplinar. Pero ¿cuántas veces nosotros vamos a ser conscientes que el problema, la aflicción, la circunstancia realmente va a ser bueno para nuestras vidas? Job dijo en el capítulo 1, versículo 22 y 23, dijo lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y termina diciendo: en todo esto no pecó Job. Pero me gusta la última parte del versículo. Dice: ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabe qué dice ese versículo? Que Job siempre entendió que lo que estaba pasando tenía un propósito. Y usted me dice: ah, wow, qué bien. Claro, eso es muy sencillo que usted y yo digamos. Pero recordemos la trayectoria de Job. Lo primero que perdió fueron sus hijos. Y cuando alguien ha perdido un ser querido y alguien se me acerca: pastor, ¿por qué? ¿Qué voy a saber yo? Me pregunte. Pero después de eso Job perdió todas las finanzas, perdió las vacas, los bueyes, los empleados, los graneros, todo lo perdió. Materialmente quedó en la calle. Y si alguien viene aquí y me dice: pastor, me quedé sin trabajo y ahora ¿qué hago? ¿Por qué? ¿Qué voy a saber yo? Pregúntele a Dios. ¿Y el Señor qué me estás enseñando? Y podemos seguir la trayectoria ahí hacia Job y decir: ¿en qué momento Job entendió que todo lo que estaba pasando lo estaba formando para que su relación con Dios llegara a donde tenía que llegar? ¿En qué momento entendió Job que todo lo que estaba pasando en su vida realmente era un propósito divino? Y tenía como propósito que él terminara diciendo lo que dijo al final: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora se dice: pastor, ¿y tengo que pasar yo por todo lo que Job pasó para llegar a conocer a Dios? No sé. No sé qué tan jupón era Job, ni qué tan jupón sea usted. No sé qué tan duro necesita Dios trabajar contigo para que tú puedas aprender de la aflicción y llegar a ese punto. Lo que sí le puedo decir es que toda circunstancia que vivimos llega a cumplir un propósito en nuestras vidas. Toda. No hay excepción. Todos nosotros tenemos que cumplir etapas, procesos y líneas que nos van a formar. Dios va a poner gente insoportable a su lado, única y exclusivamente para enseñarle a usted a desarrollar las relaciones personales. Y no se la va a quitar de enfrente hasta que usted aprenda lo que tiene que aprender. Nunca. Usted puede salir huyendo. En donde vaya le ponen otro, y peor que el primero. Pero trabajar con gente incómoda me ha enseñado a manejar mi aflicción.
Entonces cuando alguien me dice, pastor, ¿cómo hace usted para soportarse a tal persona? He aprendido. Ha sido duro. Pasado dificultades, algunas las he llorado. Yo recuerdo esa vez que estuve en el hospital, me inyectaban, me decían esto le va a aliviar y yo lo que hacía era que me dormía por 8 horas y cuando me despertaba de las 8 horas de que me habían dormido, otra vez sentía ese dolor insoportable en la cabeza. Ya no sabía si era más difícil aguantarme las quejas y los gritos de ese señor o aguantarme el dolor de cabeza que me tenía. Pero todos nosotros tenemos que aprender. Todos nosotros tenemos que aprender. Toda circunstancia que pasamos en la vida tiene un propósito. Dígale al que está a su lado, toda circunstancia tiene un propósito. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y entonces, ¿por qué se queja cada vez que le llega una circunstancia difícil? Dice el versículo 11, en verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y sabe qué significa que han sido ejercitados? Que han pasado por múltiples circunstancias que han disciplinado su vida. Hoy cuando yo veo la disciplina de Dios en mi vida, ya no causa la misma aflicción. Ahora nada más llego y le digo, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quiere que aprenda? Porque no crea, Dios a usted le va a pasar por momentos difíciles, a mí también. Dios a usted le va a enseñar muchas cosas, a mí también. Dios a usted le va a disciplinar en muchas cosas, a mí también. No crea que solo va para usted, a mí también me va a pasar. Pero si aprendemos que la aflicción trae como una bendición el arrepentimiento genuino, en la vida vamos a aprender a crecer. Yo anhelo que usted sea bendecido. Yo feliz de que usted reciba la bendición de Dios en todas las áreas de su vida. Encantado de la vida, me fascina. Pero de nada me sirve a mí verle a usted bendecido en esta tierra si eso no produce arrepentimiento genuino y usted no va a llegar al cielo. Prefiero decirle, Señor, trata con él, trata con ella. No importa cuán duro tengas que hacerlo, pero que llegue al arrepentimiento genuino. Así que quiero que usted se lleve en eso en esta mañana. La aflicción trae como bendición el arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Y a veces va a ser la única manera que Dios va a encontrar de doblegar nuestro orgullo, nuestro corazón y nuestras malas actitudes. Póngase sobre sus pies en esta mañana.